cara y otro tipo de robots. Cada robot tiene su función específica. Claro que un robot puede hacer la misma función que otro, pero no la va a hacer de la misma manera. Va a demorar más tiempo, va a tomar más trabajo, y hasta puede ser un poco más costoso e irrelevante utilizar ese tipo de robots para funciones simples. En este caso, aquí en el laboratorio, bueno, en la carrera, se tiene un robot que es un robot educativo. Es para poder enseñar a los estudiantes. ¿Por qué motivo? Porque este robot tiene sensores los cuales detectan si hay colisión o cualquier otra acción que intervenga en su movimiento. El brazo robótico no va a sobreesforzarse y dañar los motores. Porque ese es el problema de utilizar robots en la parte de enseñanza. Cuando uno no sabe bien usar un robot, puede generar colisiones. ¿A qué me refiero con colisiones? Pongamos que hay un objeto en medio del movimiento donde el robot se va a desplazar. Si el robot tiene que desplazarse del punto A al punto B, él tiene que buscar la forma de desplazarse y llegar a los puntos, evitando este objeto. Y todo eso va a ser con la programación. Pero si ustedes por XZ motivo lo programan mal, y en vez de que el brazo robótico evite el obstáculo, lo choca, puede ocasionar que el brazo robótico se dañe por el esfuerzo que va a ejercer el brazo robótico al momento de colisionarse. Va a seguir forzando los motores porque va a querer desplazarse, pero este objeto no se va a mover. Por este motivo se diseñaron este tipo de robots que son educativos, con sensores internos los cuales lo detienen y le dicen ya no puedes desplazarte porque hay un obstáculo, y no hace el sobreesfuerzo. Muy bien. Yo creo que ya la siguiente clase vamos a tener el brazo robótico y la siguiente transportadora para que lo puedan ver. En esta clase vamos a entender un poco de terminología. Siempre es algo muy importante saber los términos, la forma que se expresa y qué significa cada uno. Ejemplo, tenemos lo que es grado de libertad. Si bien la parte teórica nos dice, en robótica los grados de libertad se refieren a la cantidad de movimientos independientes que puede realizar un robot en una de sus partes. Cada grado de libertad corresponde a un eje o dirección en la que el robot puede moverse o girar. Si vemos aquí hay un ejemplo de un brazo robótico, el cual lo compara con el cuerpo humano. Primero, la rotación que ejerce el brazo robótico. Eso podríamos compararlo con la cintura del humano. El segundo grado de libertad, que sería el hombro. El mismo movimiento que nosotros realizamos acá, el brazo robótico también lo realiza, levantando todos los pies del brazo. Luego tenemos el codo, otro grado de libertad. Y por último, la muñeca, que sería el que rota el objeto. Estas máquinas pueden usar, ya sea esta o esta allá. Es que esa máquina no tiene en el simulador. O bueno, sí tienen, pero no funciona bien. Muy bien. Entonces, si vemos, los puntos rojos nos dicen que son articulaciones. Son los puntos donde va a tener articulación, donde se va a desplazar. Luego tenemos los eslabones, que serían los cuerpos en los cuales va a estar el movimiento que se va a realizar, como ser entre el grado de libertad 2 y el grado de libertad 3, o articulación 2 y articulación 3, se encuentra un eslabón, que va a ser la palanca que va a realizar el movimiento. Luego, como decía primero, tenemos que comprender los grados de libertad. ¿Por qué motivo? Cada brazo robótico tiene los grados de libertad dependientes de su función. El que nosotros vamos a usar tiene 4 grados de libertad. Los que se aplican en la industria y son más complejos tienen 6 grados de libertad. Son movimientos más complejos para hacer funciones más complejas.
como ser soldadura, pintura y otras acciones más. Luego, en la anterior clase también lo estábamos mencionando lo que son tipos de programación. En tipos de programación tenemos programación manual, programación de lenguaje de alto nivel, programación gráfica, programación online y programación basada en sensores. Cada una de estas programaciones se usan en los brazos robóticos, dependiendo de cada uno, cómo lo va a aplicar y cuál es la función que va a realizar. Primero tenemos la programación manual, que es el primer punto que hemos notado. Si vemos la descripción, dice: el robot se programa manualmente utilizando un dispositivo de enseñanza o un controlador remoto. El operador guía físicamente al robot a través de los movimientos deseados y luego se programa en la memoria del robot. Esta programación es la más simple que existe. ¿Por qué motivo? Porque solo es, pongamos que este sea el actuador del brazo robótico. Solo es presionar un botón, moverlo el brazo robótico como sea, decirle este punto, soltarlo. Lo que va a hacer es guardarme la coordenada de ese punto, apretar otra vez, desplazar el brazo robótico al otro punto, soltarlo. Ya tengo la coordenada de estos dos puntos. Y luego darle qué tipo de movimiento va a realizar. Si va a realizar un movimiento lineal o un movimiento articular. Y el punto B. Y tiene que realizar el brazo robótico. Un movimiento lineal sería ir del punto A al punto B de forma recta. Como dice su nombre, ¿no? Lineal. Prácticamente se desplaza de forma recta de un punto al otro punto. Luego existe el movimiento articular. ¿Qué es lo que va a hacer ese movimiento articular? Del punto A al punto B. Lo que va a realizar es mover cada una de las articulaciones. Si lo graficáramos sería más o menos que busca la forma más correcta para llegar al punto. Va a ir desplazando cada una de las articulaciones de tal forma de que va a llegar del punto A al punto B. Ustedes dirán, pero se ve casi lo mismo. La diferencia se encuentra cuando tenemos aquí el brazo robótico. Y tiene que desplazarse del punto A al punto B de forma lineal. Lo que él va a hacer, va a moverse de esta forma. Y el actuador del punto A al punto B se va a desplazar de esta forma, lo cual va a realizar que colisione el brazo robótico. ¿Por qué motivo? Porque su actuador no va a poder pasar sobre él mismo. Entonces, lo que va a generar es una colisión. En este tipo de movimiento no es recomendable utilizar de forma lineal. Pero, si hacemos lo mismo del punto A al punto B, de forma articulada, lo que va a hacer el brazo robótico sabe que él no puede hacer este tipo de movimiento. Lo que va a realizar es desplazarse hacia abajo, luego se va a desplazar hacia este lado y va a llegar al punto B. Va a mover las articulaciones. Primero va a ser rotativo para llegar a este punto, y hasta otro punto rotativo hasta llegar a otro, y ahí se va a ir acomodando. Va a buscar la forma de llegar del punto A al punto B sin generar colisiones. Pero de forma lineal, no le va a importar qué es lo que esté en medio y va a intentar. Este brazo robótico se va a bloquear y va a decir, no puedo pasar por ahí. Pero hay otros brazos robóticos que no les importa. Va a intentar y forzar los engranajes, forzar las correas y se va a ir. Entonces, en este tipo de programación, punto A al punto B, graba la coordenada X, Y, Z, R. Lo mismo de este lado,
X1, Y1, Z1, R1. Va a guardar esas dos coordenadas y nosotros le vamos a indicar qué tipo de movimiento, lineal o articular. Y él va a hacer el movimiento. Es muy sencillo, solo que hay que entender la lógica. ¿Qué movimiento realizar de punto a punto? Nada. Este tipo de programación, aunque no lo crean, es una de las que se utilizan más en la industria, junto a la programación offline. Pero la programación online es muy similar a esta, solo que ya tienen más funciones. Ahorita lo vamos a ver. Pero la programación manual es de este punto. Genera punto A, punto B, nosotros generamos qué tipo de movimiento. Nada. ¿Sí? X, Y, Z son las coordenadas tridimensionales. R es la rotación. Ahorita vemos. Si vemos un eje cartesiano, normalmente utilizamos nosotros X, Y. Este es el eje cartesiano que normalmente se utiliza. Este eje cartesiano es 2D, bidimensional. Exacto. Ahorita la vamos a agregar. Si agregamos, creo que sería la Z, que es el eje que nos vuelve tridimensional. Luego, la R. Con esta cosa. La R es la rotación. Digamos que este es el actuador y tenemos la muñeca. Este movimiento, esta rotación que nosotros vamos a realizar es R. ¿Por qué motivo? Si supongamos que de este punto R fuera 2, va a este otro punto, donde R va a ser igual a 2. Este punto A, punto B. R va a ir así. Yo no voy a mover mi muñeca, pero voy a mover mi cuerpo. Si se dan cuenta, estoy ahorita apuntando hacia el frente, ¿no? Yo voy a rotar. Cuando llegue al punto B, ¿cómo quedó mi pieza? Mirando hacia este lado, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no es rotar la muñeca. No es este movimiento de rotación. Entonces, si pongo R igual 2, la pieza se va a mantener en el mismo sentido donde está el brazo. Y no es lo que queremos, porque queremos que apunte hacia allá. Entonces tenemos que cortar la pieza y lo que va a hacer es variar el R, digamos aquí, 4. Un ejemplo. De R2 va a hacer este movimiento y va a rotar y va a quedar. La pieza va a estar en el mismo sentido en un punto A al punto B diferente. Esa es la R. X, Y, R. Es la rotación de la pieza. Es algo muy importante al momento de mover piezas, porque va a depender si ustedes necesitan que la pieza esté apuntando a una dirección en específico o no les importa. Depende de las situaciones. Pero R es rotación. X, Y, Z es el desplazamiento en el eje tridimensional que tenemos. Luego, tenemos otro tipo de programación. Programación de lenguaje de alto nivel. Veamos un poco la descripción. Utiliza lenguaje de programación como Python, C++, MATLAB para escribir programas que controlan el robot. Estos lenguajes permiten el desarrollo de algoritmos complejos y la integración de sistemas avanzados. Este tipo de programación depende del tipo de la industria, es decir, si van a usar o no. Porque este tipo de programación es más compleja. Entonces, si alguna vez han utilizado alguno de esos tres lenguajes de programación, en inglés, y luego todo es código, literal, código. Y es, no recuerdo los demás, pero todos los tipos son puros códigos, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando.
Exacto, si se equivoca en alguna letra, al final le sale error. Ponen un punto, una coma en lugar equivocado, error. O más cosas posibles. Pero, ¿qué es lo bueno de este tipo de programación? Al ser complejo, puede integrar muchas más cosas, como ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sabemos que en este momento está entrando con fuerza, con mucha fuerza la inteligencia artificial, porque ya es accesible para todo el mundo. Ustedes se descargan ChatGPT y ya tienen inteligencia artificial. Ven cualquier página de Google, Etsy, ChatGPT y no sé cuáles son las otras, ya tienen inteligencia artificial. Hasta ustedes les pueden preguntar, realizame este programa, él se lo realiza. Puta, la inteligencia artificial hace de todo. Ustedes le mandan una imagen y te dicen, según esta imagen, dame cuántas computadoras tenemos, y les dice, porque él ya lo calcula. Con este tipo de lenguaje de alto nivel, ustedes pueden integrar la robótica con la inteligencia artificial. Claro, cada uno va a trabajar de forma independiente, pero las acciones se van a realizar en brazo robótico. Cuando saben un brazo robótico o cualquier programación, cualquier actuador, lo que recibe es una señal que le dice, hace esto o cómo hacerlo. La señal que reciben los brazos robóticos son estas acá, son coordenadas. Primer punto son coordenadas. Segundo punto, el tipo de movimiento, si es lineal o articular. Y tercer punto, el actuador, si va a estar on, off, o dependiendo del actuador, eso ya va a variar. Entonces son mensajes que sí o sí va a recibir y que cualquier otro le puede enviar, no solo su propio programa. ¿Qué tal si agarráramos la inteligencia artificial, una cámara, y le dijéramos a la inteligencia artificial, mira esta cámara, revisa los objetos que aparecen y calcula las coordenadas? Primer punto. Ya tendríamos X, Y, Z y R, la coordenada del objeto. Luego, esa coordenada que le envía el brazo robótico para que él haga la acción, ya sea recoger o mover el objeto. Y luego ya la siguiente coordenada ya está guardada, porque sería un destino que va a ser fijo. Así que, con ese tipo de lenguaje de programación podemos realizar ese tipo de programas más complejos. Agregar sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores infrarrojos, sensores ultrasónicos, tiene cantidad de sensores. Va a depender de nuestra imaginación. Entonces, este lenguaje de programación es un lenguaje de programación un tanto más avanzado. En este curso no lo vamos a tocar porque es enfocado a la robótica y tendría que enseñar desde básico lo que es Python o C++. Entonces, normalmente no se enseña este tipo de programación, ya a un nivel más avanzado. Luego, programación gráfica. Esta, si vemos en escala de la más fácil, es la segunda más fácil. La primera sería de imitación, de guardar coordenadas. La gráfica, normalmente podemos, si alguna vez han visto, sería el Scratch. En este caso, el brazo robótico nos da una programación básica que se llama double blocking. No sé si alguno conoce este tipo de programación de Scratch en especial. Es sumamente sencilla. Para el conocimiento de los niños, creo que no. Sí, bueno, para todo tipo de estudiantes. Es la programación más sencilla. Ayuda a entender la lógica de programación. Porque en vez de que nosotros coloquemos los códigos, ejemplo, el if else, ¿saben cuál es ese código, no? If else, sí o no, digamos. Es una pregunta prácticamente. Si esto es o no esto es, digamos. En programación, ya sea Arduino, Z32, cualquier otra programación, el if y el else es uno que se utiliza altísimo. Es una pregunta.
si esto igual es esto o no. En vez de estar escribiendo código, se utilizan bloques que ya representan esos códigos. ¿Qué dice el bloque? El bloque dice sí, esto o no esto. No lo veo ahorita, pero son bloques que ya representan los códigos. Ya no es necesario escribir código, solo es arrastrar los bloques. La programación que ustedes van a aprender prácticamente es este tipo de programación, que es en double blocking. ¿Por qué motivo? Primero, más sencillo, no es necesario escribir los códigos. Segundo, a ustedes les ayuda a entender la lógica del movimiento, porque uno dirá, pero eso facilito los bloques colocarlos, pero entender la lógica de qué tipo de movimientos realizar, las coordenadas, rotaciones, ahí es donde se complica. Luego tenemos la programación offline. Esta programación es la que más van a ver en la industria. ¿Por qué motivo? En la anterior clase les mencionaba que en la industria